En Mateo encontramos aquí la última noche del Señor Jesús. Leímos en las Sagradas Escrituras que viene con sus discípulos a este lugar. El lugar se llama Getsemaní. El huerto de Getsemaní es donde viene y pasa, se puede decir, la última noche. Esa tarde, antes de llegar al Getsemaní, en Jerusalén, adentro de la ciudad, fueron al aposento alto, y en el aposento alto instituyó la última cena, la famosa última cena. Instituye la cena del Señor, que dice: haced esto en memoria de mí. Y esa fue esa tarde, ahí en Jerusalén, en la Biblia le llama el aposento alto, y esa fue la última cena. Ahora el versículo 32 nos dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y vienen a este huerto en Getsemaní. Este lugar está abajo de entre dos montes. Está en un monte grande, está Jerusalén, y luego hay un valle, y luego del otro lado está el monte de los olivos. Y en el monte de los olivos él fue ahí, y luego van al huerto. El huerto está abajo en el valle cuando uno entra a Jerusalén, y en ese huerto hay muchos árboles ahí, árboles de olivo, y ese huerto, Dios nos dio el privilegio de poder ir a Jerusalén, mi esposa, mi hijo Caleb, mi hermano Jason, y en ese huerto es como una media cuadra aproximadamente, ¿verdad? Y hay muchos árboles de olivo, y ahí fue el Señor. Está en ese valle, y luego está una subida, está la puerta de Jerusalén, donde entran, donde más bien vienen a arrestarlo. Y en esos árboles hay árboles que son muy, pero muy viejos. Algunos árboles ahí tienen siglos de años. Hay uno ahí, no sé si se acuerda, había un árbol ahí que decían que tenía 2000 años. Y está anchote grande, ¿verdad? Y se ve lo viejo que está, algunas ramas están secas, pero está todavía vivo, pero está inmensamente ancho. Y sacamos fotos, ¿verdad? El hermano Trino sacó como 1000 fotos, ¿verdad? Mi teléfono no aguantaba eso. Pero hay un árbol ahí que está bien viejo, y ellos dicen, el guía dice que ese tenía 2000 años ahí. Entonces quiere decir que ese árbol fue testigo de eso, de cuando el Señor llegó ahí con sus discípulos. Es muy probable que estaba ahí ese árbol. Entonces, dijo que el guía, uno de los guías dijo que son árboles que son muy difíciles de matar. Cuando se les corta un pedazo, dice que sale otro pedazo. Se les corta un pedazo y sale otro pedazo. Y que por eso viven tanto, por eso duran por siglos y siglos, porque son muy difíciles de matar. Es interesante que el Señor, la última noche aquí en la tierra con sus discípulos, va a ese lugar, lo pasa ahí en ese lugar, en el Getsemaní, donde árboles son difíciles de matar, se cortan y salen, se cortan y salen. Es interesante, ¿verdad? Donde ahí lo arrestan y lo quieren matar y lo crucifican después, pero resucita. Amén. Y vive para siempre, dice Apocalipsis. Mi punto es que es interesante, ¿verdad? Que en el huerto de Getsemaní hay árboles que son difíciles de matar. Y a él le quisieron cortar la vida, pero ahora dice que vive para siempre, resucita. O sea, no lo mataron. Entonces el Señor aquí está con sus discípulos la última noche, versículo 33. Dice: tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Otra vez, esta es la última noche. El Señor dice: mi alma está muy, pero muy triste. Y es lo que trae la muerte, hermanos. Es una tristeza que nada, ¿verdad?, trae al alma. Y el Señor, estas palabras le dice a sus discípulos:
Es que está triste, dice, hasta la muerte. Y pide a 3 de ellos que oren. Parece que los discípulos no se habían dado cuenta, no habían entendido la importancia de ese momento. No habían entendido lo esencial, lo importante de aquella noche, la última noche, ahí en el huerto. Y esta es la última noche que va a estar vivo. Esta es la última noche que va a estar con ellos. Y dice, les pide algo, y quiero hablarles en esta mañana, unos cortos minutos, ¿por qué velar una hora? ¿Por qué velar para esa hora? Se encuentra aquí el Señor, dice el versículo 35, yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Versículo 37, vino luego los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Dije, los discípulos como que no se dieron cuenta la importancia de aquella noche y la importancia de esa hora, de la hora en que estaba pasando. Entonces dice las palabras del Señor, de acuerdo a lo que dice, como que ellos no habían realizado la hora en que venía, la hora en que el Señor iba a pasar. El Señor ha llegado a esta hora de la noche. No nomás la noche, sino que a esta hora, está pidiendo por esta hora, pidiendo, y le pide a los creyentes, le pide a los discípulos, le pide a los cristianos que velen y oren por esa hora, por esta hora. Ahora, no necesariamente estamos hablando de esa hora que él pasó, está hablando de esa hora peligrosa, de ese tiempo, de esa hora que el diablo está planeando, de esa hora que a todos el diablo ha puesto para que uno esté alerta. Y porque Dios dijo, mira, velad y orad, versículo 38, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que esa hora, y otra vez no se dieron cuenta de lo que está diciendo, ¿verdad? De esa hora. La hora era de él, pero ahora Dios dice, pero ahora orad y velad por esa hora, porque hay una hora que va a venir, ¿verdad? A la persona, la hora de las tinieblas, la hora de tentación, la hora de decisión, la hora de peligro. Y el Señor sabía que este era su tiempo, esa era la hora, o más bien sabía que esa hora era la hora la hora mala para él. Y viene a este lugar, el versículo 35 dice, rogó que pasase de aquella hora, la hora de la angustia, la hora del arresto. Y dijo el Señor, la hora de las tinieblas, era el tiempo de las tinieblas. Cuando Él deja que viene la gente y lo arrestan porque lo van a matar y lo van a enjuiciar falsamente, ¿verdad? Y Él deja que lo arresten. Esa hora, ahora la gente no lo arrestó, no lo mató, los religiosos no lo mataron al fin. No, Él dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Nadie se la podía quitar, Él dejó que lo arrestaran. Pero Él sabía que era esa hora que venía. La hora de otra vez de angustia, la hora de las tinieblas, el Señor dijo. La hora en donde se tomará Él y será llevado, ¿va? Y va a ser crucificado el siguiente día. La hora de las tinieblas, la hora donde el Dios de este siglo pensó que iba a triunfar y matar al Salvador. Pensó que iba a triunfar matando al Salvador aquí en la tierra. Era la hora que el Señor no quería pasar, porque esa hora era muy, pero muy horrible esa hora. En otros pasajes encontramos que dice, versículo 36 es más, dice, Él decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero. O sea, Él no quería pasar por esa hora. Y dice, Dios, todas las cosas son posibles, tú puedes hacer posible la salvación sin que pase por esta hora, porque sí son posibles para Dios. Pero la voluntad de Dios fue que vino esa hora para Él.
Esa era la voluntad de Dios para que usted pueda ir al cielo. Amén. Para que pudiera pagar el Cordero de Dios, para que pudiera pasar por esa hora de agonía, de la hora tan horrible que venía. No quería pasar, pero pasó. Ya nos advirtió Él. Y Él viene a este huerto para pedir y rogar y orar por esa hora. A eso vino, a ese lugar. A eso vino, para pedir por esa hora. Pero ahora viene a los discípulos y les dice, versículo 36, 37, vino luego y los oyó durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? No había dicho que vino para esa hora, no había dicho, quédense aquí y oro, dijo el versículo 33. Tomó a Pedro y entonces viene el Señor y ahora viene a los discípulos, ahora viene a los cristianos, ahora viene a usted y dice, porque está hablando a los cristianos, y dice: ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Dije, no se dieron cuenta de la importancia de esa hora, no se dieron cuenta del peligro de esa hora. Y le dice a Pedro: ¿duermes? Versículo 38, orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso le dice a usted y a mí. Eso le está diciendo a los cristianos. Porque viene esa hora. Viene una hora. Esa era la hora de él. Pero viene la hora, viene a Pedro y le dice: ¿no has podido velar una hora? Hay, hermanos, hermanas, una hora donde el diablo y las fuerzas de las tinieblas tienen planeado algo en contra de usted y de mí. Esa hora de peligro, ese tiempo. Y el Señor dijo que velemos y oremos para esa hora, para ese tiempo. Él está advirtiendo: la hora mala es la hora de destrucción, es la hora de decisión, cuando usted va a hacer una decisión y le va a salvar la vida, o va a hacer la decisión que le va a arruinar su vida. Es esa hora, la hora de angustia, que cuando si no está preparado para esa hora, va a pasar por angustia y dolor y tragedia. La hora del pecado, cuando viene el pecado y le tienta, y él dijo: orad y orad para que no entréis en tentación. Esa es la hora del pecado que quiere arruinarle. El diablo quiere arruinarle y el diablo quiere destruirle, y esa hora viene. Esa hora viene. Si notan conmigo el versículo 41, vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora acá ha venido. Dije, esa hora viene. Esa hora era de él. Pero el diablo, el Dios dice: pero tú velad y orar, porque para esa hora, porque va a venir. Le vino al Señor, y el Señor sabe que vendrá, y nos manda, hermanos, que velemos. El Dios sabe que el diablo le va a traer una, y nos manda que velemos. Amén. Y nos manda que preparemos, nos manda que no estemos dormidos. El gentío hoy en día está dormido acerca de la maldad del diablo tiene alrededor, de sus hijos, de su hogar, de su matrimonio. Están como dormidos, y Dios dice: no, velad y orad para ese tiempo. Y mucha gente no está haciendo eso, lo que el Señor dijo, no está haciendo caso, no está poniendo atención, no está viendo la importancia de esa hora. Espero que usted la vea hoy. Algunos no están alertas para esa hora. Espero que lo vea hoy, hermano, despierte y vea. La Biblia dice: aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Así son malos, necesitamos velar y orar y prepararnos para esa hora. Él está diciendo. Ahora, dije, algunos no están haciendo eso, no se dan cuenta de la realidad del peligro de ese tiempo. El Señor nos dice y nos advierte que hagamos caso a Él, que le hagamos caso, que velemos para ese tiempo que el diablo quiere arruinar y quiere destruir. Y ha planeado, y el diablo con todos sus demonios, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y las huestes de las tinieblas. Prepárese para esa hora, como el Señor dijo, porque Él le dijo a los cristianos, como el Señor dijo y mandó
Miren, si van conmigo a Lucas, por favor, capítulo 22. Lucas 22. No pierdan Marcos, que vamos a regresar ahí, por favor. Vamos a ver unos 3, 4 pasajes. Y Lucas 22. Está Marcos y luego sigue Lucas. Capítulo 22, por favor. Dije, prepárese para esa hora. Como el Señor mandó, el Señor dijo, ¿verdad? Porque el diablo quiere arruinarle, el diablo le va a planear esa hora, y es una hora, dije, de angustia, de peligro, de decisión, del pecado, de la obra de las tinieblas. Lucas 22, versículo 31, se encuentra aquí el Señor, igual, ¿verdad? Antes de ir al huerto de Getsemaní, dijo el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmarás tus hermanos. Dios, el Señor, le advierte a Pedro y le dice, el diablo tiene una hora y ya te pidió y te quiere zarandear, y estoy convencido yo que si no hubiera sido por las oraciones del Señor, el diablo hubiera destruido a Pedro en esa hora. Si él no hubiera orado por Pedro, dijo, yo oré que tu fe no falte para esa hora. Hermana, ¿cuánto ha orado por su hijo para esa hora, que su fe no falte y rechace la tentación? ¿Cuánto ha orado por su hijo que su fe no falte y que resista la tentación? ¿Cuánto ha orado por su esposo, que el día ese hasta ahora, ¿verdad? Dios le libre de esa hora? El diablo no le destruye. El Señor dijo, hey, Pedro, el diablo tiene esa hora, te ha pedido, te va a sacudir. Dios le advierte a Pedro, y al igual que a Pedro nos advierte a nosotros, hermanos, en su Biblia. La misma advertencia nos está dando el Señor. Para eso dejó en su Biblia lo que dejó, no porque no tenía nada más que decir. Lo dejó para advertirnos, nos dejó para ejemplo. Y nos dice, velad y orad para que esa hora no entres en tentación. Versículo 54, por favor. 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron, eso es después del huerto, y le condujeron y a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Cómo? ¿Pedro entre ellos? Versículo 56, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y le dijo, tú también estabas con él. Pero él, en esa hora, negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Era la hora que el diablo había dicho, que le había pedido a Pedro para zarandearlo. Versículo 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo conozco. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, yo te vi a ti, tú también estabas con él, porque eres Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de que le había dicho, Pedro, ¿duermes? ¿Has podido velar una hora? El diablo lo pidió para esa hora. Hey, ¿qué pasó, Pedro? No que tú caminas sobre el agua, no que tú haces esto, no que... Ahora se encuentra negando al Señor. No, el Señor dijo, velad y orad. Pedro, no duermas, mejor ora y vela. Porque viene esa hora, hermano. Estoy advirtiendo de esa hora que el Señor nos dejó. Y llegó la hora que el Señor le había advertido a Pedro. Pero igual que Pedro, muchos no pusieron atención. Muchos no ponen atención. Muchos no velan para esa hora. Les pasa lo mismo que a Pedro. Niegan su fe, niegan a su Salvador, porque llegó el día de peligro, la hora de peligro,
y ahora niegan, le dan la espalda a su fe, le dan la espalda a su Salvador, niegan su fe, y ahora se encuentra con los inconversos. Pedro entre los inconversos, Pedro entre los que estaban arrestando al Señor, su Salvador. Sí, porque el diablo tiene esa hora y le va a hacer eso y mucho más si no nos preparamos para esa hora. El Señor dice, ¿no duermes? ¿No has podido velar? Dios advirtió de eso, nos advierte de esa hora. Y te puede tal vez salir de aquí y decir, no, yo no creo eso, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Dios nos la dejó para eso, para que no pasemos por eso, para que no nos pase igual que a Pedro. Ahora niega su fe, y ahora niega a su Salvador. Y lo mismo, está sentado con los inconversos, participando con los inconversos. Y es triste, ¿verdad?, de saber, y estoy seguro que muchos de ustedes conocen a alguien que estaba en la iglesia, activo un día, fiel a la iglesia, hasta cantaban en el coro y participaban con la iglesia infantil y en los sugieres, y hoy en día están con los inconversos tomando los mismos borracheras. Que llegó esa hora, que no se prepararon, no velaron como el Señor dijo, y ahora están entre los inconversos participando en eso. Marcos, por favor, vamos a ver Marcos 14, por favor, versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Quiero sugerir esto, donde dice, y luego dijo ahí póngale usted su nombre. Pedro, le puedes poner mi nombre. Y dijo, José, José, ¿duermes? Póngale su nombre. Y usted contéstele a Dios, no, estoy velando, porque los días son malos. Dice. Entonces dice, ¿no has podido velar una hora? Entonces, hermano, Dios nos manda a que velemos para ese tiempo peligroso, esa hora de tentación. Es ahora cuando, de esa tentación, tal vez cuando su amigo o su amiga le invites la primera cerveza por primera vez. Como quisiera yo gritarle a la persona que le inviten, por la primera vez esa persona. No la agarres, esa es la hora, y que te va a llevar a perdición, te va a llevar a destrucción. No vayas a tocarla, a propósito, si es un amigo y le invita a una, no es su amigo, que los amigos no invitan algo para destruirle. Y esa es la hora de la tentación de la cual el Señor está hablando, que velemos y oremos y estemos alerta, ¿verdad? Que esa para que no entremos en esa tentación. Cuando esa amistad por primera vez le invita a algo, cuando en ese día, en esa hora de la tentación, para cuando esa rubia, hermana, no le tira el pelito a su esposo, ¿verdad? Y esa es la hora de la tentación, ¿verdad? El diablo se aprovecha de eso. Y pasa la rubia que siempre la ha visto y le tira el pelo cada día. Es la hora de peligro. Es la hora de peligro. Es ahora cuando ese sinvergüenza sabe que está casada y le dice, wow, qué guapa te ves hoy. ¿Qué hiciste? ¿Qué te hiciste? La hora de destrucción. El Señor dijo, velad y orad para esa hora, para que no entres en tentación. Hermano, usted y yo somos de carne y hueso. La carne y el pecado, cuando pase la tentación, por supuesto que le va a pelar. La carne está inclinada a eso. No sea usted santito, santita, que no le va a afectar. Sí, el Señor está hablando de esa hora. De esa hora. Y para que pueda resistir y no entre en esa tentación, dice, prepárate. Vayan conmigo a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 7. Es ahora cuando viene esa tentación de inmoralidad, el Señor está hablando de una hora de destrucción. Y tristemente hay algunos tal vez aquí que han pasado por eso y no sabían y estaban lejos del Evangelio, y
gloria al Señor, Dios perdona y nos da una nueva oportunidad y nos salva y nos limpia, ¿verdad? Pero ahora como cristiano Dios está hablando al cristiano, que uno vele y ore y esté alerta para esa hora. Proverbios 7, por favor, versículo 6. Se encuentra aquí el sabio Salomón hablando de este hombre, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples quiere decir alguien tontito, alguien que no sabe mucho, alguien que está simple. Consideré entre los jóvenes, y por lo regular son jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Nomás yo? No. Ahí están los simples. No. Versículo, dice en versículo 7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. O sea que no era menso, pero no tenía el entendimiento, ¿verdad? No tenía la noción del peligro, ¿verdad? Versículo 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, iba camino a la casa. ¿De quién? De ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, la hora de las tinieblas, ¿verdad? La hora de la cual el Señor habló. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera, y astuta de corazón, y alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Se asedió de él, y le besó, y con semblante descarado le dijo los sacrificios de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Encuentra este hombre aquí, que está yendo. Es más, no tiene por qué estar yendo a esa hora en tinieblas de la noche, dice. Y esa es la hora del peligro, esa es la hora, ¿verdad? Estoy hablando de esa hora del diablo ha preparado. Y viene aquí este hombre, ¿verdad? Y le sale esta mujer descarada, ¿verdad? Y dice con atavío de ramera, y a propósito hay un atavío de ramera, ¿verdad? Un atavío de mujer decente. Y astuta de corazón, dice, algo dotadora, unas veces está en la, etcétera, ¿va? Pero viene para la tentación, para esa hora. Y este hombre está pasando por ahí, y para mí suena como que está despistado, ¿verdad? Pero digo, es simple, falta de entendimiento, como que no está acatado a esa hora de peligro. Ahora que no debe de estar, ¿por qué estás en esas horas, en ese lugar? Entonces, y viene la hora, y a propósito lo mete en moralidad y lo arruina. Dice el versículo 26, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol, al infierno, es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Ahí está, la hora. Y esta persona, ¿verdad?, estando en el lugar equivocado, en el lugar que no debería, sin contar, sin prepararse para esa hora, el diablo viene y le pone esa tentación. Entonces, hermano, ¿cómo prepararse para esa hora? ¿Cómo prepararse, como el Señor está diciendo, velad y orad, ¿verdad? Y una vez más parece que todo el mundo está viviendo sin darse cuenta que el diablo tiene ese lugar, quiere destruirle y tiene preparado eso, ¿verdad? Y el Señor dice, hey, duermes, despiértate. Entonces, ¿cómo podemos evitar esa hora? ¿Cómo pudo este muchacho evitar no caer en inmoralidad y no caer en destrucción? Bueno, no debió haber estado ahí, debió haber estado en el lugar correcto. El lugar correcto, hay que estar en el lugar correcto. Este muchacho estaba donde no debería de estar. Tiniebla, dice, la oscuridad y tinieblas de la noche, o sea, la hora que no debería de estar. Bueno, a propósito, esto no es un mensaje de la familia, pero a propósito, ¿verdad? Sus hijos menores de edad no deberían estar en la noche afuera, a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche. Hijo, ¿a qué horas vas a venir? Como a la 1:30, 2:30. ¿A qué horas? Eso es el otro día, eso. Los menores de edad deben estar en su casa, bajo su autoridad, ¿verdad? No, por causa de eso, este hombre estaba fuera, no debería de estar, a las tinieblas, oscuridad de la noche. ¿Qué anda haciendo esa hora? Sus hijos deben estar en su casa, ¿verdad? A las 9 de la noche.
¿A las 9? No es muy temprano. Nosotros no dejamos que nuestros hijos estuvieran más de las 9 de la noche. ¡Ay, qué bueno que usted no es mi papá! ¡Ah, qué bueno que tú no eres mi hijo! Recuerdo una vez uno de ellos salimos de la iglesia y nos fuimos a la casa y me dijo, ¿puedo ir con el hijo del pastor? Vamos a ir a Steak and Shake. Y le dije, sí, pero necesitas estar a las 10 a la casa. Y ¿a las 10? Apenas están sirviéndote a las 10. Y luego, ya eran las 10:05. Yo le llamé. Le dije, ¿y dónde estás? Oh, que estamos aquí. Ok, mira, quédate ahí. Yo voy a recogerte ahí. Okay. No estaba en un baile, no estaba en una cantina, no estaba... Yo le dije que a las 10 estuviera en la casa. ¿Quién manda? Amén. ¿Sus hijos se mandan solos? Los que están bajo su autoridad se mandan solos. ¿Te manda o ellos se mandan? Amén. Es que no obedecen. Otra vez, ¿quién manda? ¿Quién manda? Yo sé que esto no es muy popular ahorita, ¿verdad? Ya no es popular, pero por eso Dios nos está advirtiendo de ese tiempo. Por eso. Porque usted está como padre, usted está como madre para que usted mande. Así fue con nosotros. Y ahí le está diciendo cuál fue el mal. No, en serio, eso pasó. No estaban haciendo algo malo, pero yo le dije a esa hora, hermano, hay que estar en el lugar correcto. ¿Qué andaba haciendo este hombre? ¿Tinieblas de la noche? Diablo, dice que tiene la hora de las tinieblas. Y eso le pasó a él. Y por eso a algunos les ha pasado eso con sus hijos. Que Junior dijo que va a venir a la 1 porque su RAE va a venir hasta esa hora. Y dices, váyate por él. Por eso Junior anda donde anda, ¿verdad? Con los amigotes con quien anda, ¿verdad? Amén. Porque Junior no quería. ¿Qué anda haciendo esa hora? No, está bien. Amén. Estamos tratando de evitar una tragedia, ¿no? Evitar esa hora. Yo sé que tal vez no esté de acuerdo conmigo, pero hay que ver el resultado, el producto. La hora de tentación, dije. Este muchacho no debió haber estado ahí. Debió haber estado en el lugar correcto. Se expuso a esa hora sin preparación, falto de entendimiento. Y otra vez, hoy en día está así el gentío. Falto de entendimiento, no se dan cuenta de la importancia de ese peligro. Se expuso a ese peligro sin darse cuenta. Hay que estar en el lugar correcto, no en el lugar incorrecto, el lugar donde no debería de estar. El lugar correcto del cristiano para prepararse para esa hora es el domingo en la iglesia. Amén. Yo siempre lo he creído de todo corazón. El domingo es el día del Señor para el cristiano. Amén. Ese es donde debe de estar. Ese es el lugar correcto para el cristiano. Y cuando usted está fuera del lugar que debería de estar, no está poniendo atención, no está viendo el peligro de esa hora, y el diablo va a preparar eso, porque el lugar correcto es la iglesia el domingo y el lugar incorrecto es cualquier otro lado. Amén. Y la tentación va a venir. Si van conmigo a 2 de Samuel, por favor, 2 de Samuel. Se me acabó el tiempo. 2 de Samuel. Apenas voy a llegar a mi punto. Se me acabó el tiempo. ¿Cuántos quieren que siga yo hasta las 2? Hasta las 2. Ahí están los 3 espirituales. 4. Fariseos. No, estoy jugando. 2 de Samuel, por favor. Capítulo 11, 2 de Samuel 11. Lo siento, debía haber dicho. Capítulo 11 de Samuel. 2 de Samuel. Dije, el lugar correcto para el cristiano es en la iglesia el domingo. Hermanos, ¿qué lugar más sano puede estar más que en la iglesia del cristiano? No se exponga a la hora de la tentación.
prepárese. Dios dijo, hey, ¿duermes? Prepárate, ¿verdad? Para ese tiempo. Este muchacho estaba donde no debería, por eso le vino destrucción. Si usted está en el lugar que no debería, va a venir el diablo y le va a traer destrucción. Según Samuel 11, versículo 1, dice: aconteció en el año siguiente, en que el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, o sea, el capitán de su ejército, con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Debiste haber ido a David con ellos. Y sucedió que un día, al caer la tarde, se levantó en la tarde, esa hora, levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, el soldado que está peleando la guerra allá con Joab. Es esposa de él. Donde deberías estar tú, David, peleando allá. El lugar donde correcto es allá en la guerra. Pero ahora está en el lugar incorrecto y se acaba de levantar y ve para allá, y ve para allá, y ve para allá la hora de la tentación. Ustedes saben la historia, ¿verdad? La manda a traer, como este adulterio, manda a matar al esposo. Lo que el diablo puede hacer en esa hora, si no estamos en el lugar correcto, si no estamos alertas, si no nos preparamos, hermanos, para eso. La tentación. Y la tentación, la gente dice, la tentación fue muy grande, ¿no? No. Es que no estaba preparado para eso. Porque Dios dijo que hay salida en la tentación. No fue muy grande, fue que estaba en el lugar que no deberías estar. Apocalipsis, si van conmigo, Apocalipsis capítulo 3, por favor. El último libro de la Biblia, Apocalipsis. David no debió haber estado ahí. Fue la culpa de la mujer. Bueno, la culpa de la mujer. Un día le va a dar cuenta a Dios. Y un día, hermano, usted va a dar cuenta a Dios si usted hace pecar a una persona. Pero David no debió haber estado ahí. Y la mujer no debió haber estado ahí tampoco. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 10, por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entiendo que Dios está hablando aquí a la iglesia, el Apocalipsis, ¿verdad? Está hablando a la iglesia, pero el Señor dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en ese día de la tentación. En ese día de prueba, yo te voy a guardar, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para la hora de la tentación? Para ese tiempo, hay que estar en el lugar correcto, obedecer al Señor, que dijo: yo te voy a librar cuando tú obedezcas. Cuando pase esa tentación, esa prueba, yo te voy a guardar porque tú guardaste. ¿No dice ese versículo? Porque tú guardaste mi palabra. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para él? Hay que guardar lo que el Señor dijo, hay que obedecerle. Hebreos 10:25 nos dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dije, estar en el lugar correcto es el lugar seguro. David estaba en el lugar incorrecto y vino la tentación. ¿Y qué pasó? Cayó en la tentación. No fue librado por causa de que no estaba donde debería estar. Ahora, ¿por qué orar y velar para la hora? Porque el Señor nos dio ejemplos. Están ahí Marcos, vamos a regresar a Marcos. Porque el Señor, número 1, nos dio ejemplo. Versículo 34. Y mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco más, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y nos dio ejemplo. Y si fuese posible, páseme esta copa. Y luego lo hace 3 veces. Versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Nos dio ejemplo para el día y la hora peligrosa que vino a su vida. Nos dio ejemplo. Y no tengo el tiempo para leer otros pasajes, ¿verdad? Porque se me acabó el tiempo. Pero cuando está en el juicio, Pilato le dice: ¿no respondes nada de todo lo que te dicen? Probablemente sea cierto todo lo que están culpando. ¿No respondes nada?
Yo siempre he dicho que el Señor no respondió nada cuando Él pudo. Le dijo a Pedro, Pedro, no sabes que yo puedo orar al Padre y traer 2000 legiones de ángeles y que destruyan todo esto. Yo puedo hacer eso. El Señor le dijo a Pedro. Dijo, yo puedo hacer eso. Pero no lo hizo y no dijo nada porque en el Getsemaní oró. Porque en el Getsemaní oró para esa hora. Se preparó. ¿Usted piensa que él tenía que hacer eso? No tenía que hacer eso. Él lo hizo porque él quiso. Él oró para ese tiempo. Cuando todo el mundo le decía, crucifícale, es mentiroso, es embustero, crucifícale. Cuando nos dicen así a nosotros, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Él no dijo nada. La Biblia dice, como oveja fue al matadero. Yo estoy convencido porque oró para esa hora. Amén. Oró, se preparó, nos dio ejemplo. Amén. Para que esa hora resista. Resistió el de llamar a ángeles para destruir toda la tierra. Porque pudo haberlo hecho. Amén. Dije, el número 1 nos dio ejemplo. El número 2, según 1 de Pedro 5:9, nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Número 2, hermano, ¿por qué orar para esa hora? Porque el diablo quiere destruirle, quiere arruinarle, quiere consumirle. El diablo es real, el diablo anda alrededor. Y eso fue lo que hizo con Pedro. Hay que estar alerta, hay que prepararnos para esa hora. El diablo, en cuanto usted se despiste, el diablo va a venir esa hora. Número siguiente, ¿por qué orar para esa hora? Marcos 14:38. Velad y orar para que no entréis en tentación. ¿Por qué hacerlo, hermanos? Porque simplemente Dios lo manda. Amén. Dios manda que el cristiano haga eso. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido culpables de quebrantar ese mandamiento? Que es una orden. Velad y orar. La Biblia nos dice en Lucas 12:39 que si el hombre supiera a qué hora va a venir el ladrón a su casa, se prepararía, ¿verdad? Y se armaría con su 45 ahí, ¿verdad? Pero no sabe cuándo. Hermano, usted no sabe cuándo. Por eso el Señor dice, ora y vela. No sabe cuándo. Último. Llevan conmigo a Mateo, por favor. Este es el último pasaje. Mateo capítulo 9. ¿Por qué orar y velar para esa hora? Dije porque el Señor nos dio ejemplo. Porque el diablo quiere arruinarlo. Número 3, porque Dios manda. Número 4, porque en esa hora hay salvación. Se encuentra aquí esa historia de esta mujer. Versículo, es una historia larga, pero dice el versículo 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Versículo 22. Ustedes saben la historia, va, viene y le toca. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, dijo, el Señor dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, la hora de salvación, la hora en que oró, dijo, si tan solo voy y te toco, su fe de orar. Si usted está aquí en esta mañana, no tiene esa salvación que experimentó esta mujer y que hay para el pecador. Esta es la hora. Dios le permitió dejar que llegara esta hora para que escuchara esa hora, la hora de salvación. Si usted está aquí y no tiene esa salvación, haga hoy lo que hizo esta mujer. Ponga su fe, vaya al Señor. Y fue salva desde aquella hora, porque hay salvación. Esta es la hora que Dios le permitió para que Dios le salve si usted no tiene esa salvación. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este libro.